El escenario que se está viviendo en Oriente Medio es bastante complicado, y es que ahora resulta que Israel acaba de lanzar una alerta máxima y dice que en estas siguientes 24 horas va a recibir un ataque de Irán. Lo que llama la atención es que, para muchos expertos, esto puede desencadenar en un conflicto todavía mayor. ¿Qué hay detrás de esto y por qué Irán se encuentra permanentemente en estado de alerta máxima? Vamos a comentarlo. La denominada guerra en las sombras que desde hace décadas viene librando Israel e Irán parece haber entrado en una nueva etapa, luego de que 7 miembros de la Guardia Revolucionaria terminaran muriendo en este bombardeo que comentamos sobre el consulado iraní en Damasco, por el cual Teherán responsabiliza a Israel y se multiplicarán las amenazas de venganza anunciadas ya por el líder supremo de la República Islámica, Ali Khamenei. Y es que recordemos esto, el lunes 1 de abril, aviones caza F-35 lanzaron misiles sobre la sede diplomática iraní ubicada en la capital siria. Producto de ello, 13 personas perdieron la vida, y lo más relevante, entre ellos figuraba por ejemplo Mohammad Reza Zahedi, que es el comandante de las brigadas de élite Al-Quds, y su comandante interino Mohammad Hadi Hajji Rahimi. Ahora, ¿qué sucede? El ministro de Defensa de Siria apuntó de inmediato a Israel como responsable de este ataque. El ayatolá Khamenei y también el presidente iraní Ebrahim Raisi habían decidido hacer exactamente lo mismo, calificar de responsables precisamente a la administración de Benjamín Netanyahu. Los gobiernos de Rusia y China también condenaron esta incursión e instaron al gobierno hebreo a no vulnerar sobre todo la seguridad de las instituciones diplomáticas, yéndose completamente en contra del derecho internacional. El gobierno israelí, mientras tanto, no ha confirmado oficialmente haber estado detrás de este ataque. Un grupo de oficiales de alto rango, sin embargo, aseguraron, bajo condición de anonimato, para variar, al diario The New York Times que las fuerzas hebreas sí lo habían perpetrado. Claro, llama la atención porque Israel en ningún momento ha dicho que han sido ellos, como lo hacen en otros escenarios, pero tampoco han salido a negarlo. Mientras tanto, Khamenei como Raisi prometieron que el acto sería respondido como una venganza sobre territorio hebreo. Según fuentes de inteligencia citadas por Bloomberg, las fuerzas islámicas planearían lanzar un ataque con misiles de alta precisión y drones contra objetivos militares y gubernamentales en los próximos días. Sin embargo, en respuesta, el canciller Israel Katz había advertido que si Irán ataca desde su propio territorio, Israel iba a responder y también iba a iniciar una guerra, porque iban a atacar Irán. Estados Unidos, el principal aliado militar del país hebreo, también ha activado su protocolo de alerta y ha enviado al jefe del Comando Central, Michael Eric Urilla, a Jerusalén y también a Tel Aviv para que pueda reunirse con el ministro de Defensa Yoav Gallant y tratar la amenaza de Israel. Es decir, que Estados Unidos también está esperando una respuesta por parte de Irán. Ahora, lo que llama la atención y ha comentado el presidente estadounidense Joe Biden en declaraciones brindadas el día miércoles es que el primer ministro Benjamín Netanyahu tiene un compromiso y Estados Unidos lo va a hacer cumplir. El compromiso de la seguridad de Israel contra las amenazas de Irán y sus representantes, que según Estados Unidos, es un compromiso férreo. Claro, ¿esto qué ha generado? La incertidumbre de la población, que primero ha vivido lo que ha sucedido el 7 de octubre del año pasado a raíz de los ataques de Hamas y ahora está viviendo una nueva pesadilla por un inminente ataque, como califican algunos, del propio Irán. De hecho, conscientes de estos, en Teherán han aparecido, por ejemplo, un mural que decía en hebreo: ¿han almacenado suficiente comida y provisiones? La venganza está cerca. Mensajes como estos empiezan a generar una tensión sin precedentes en Oriente Medio y que, de nuevo, si termina ejecutándose un ataque de Irán a Israel, para algunos expertos estamos frente al inicio de una guerra mundial. El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, ha expresado su queja directamente a su homólogo israelí, lo que constituye en la última señal de tensión entre los dos aliados. Esto ha reportado el medio The Washington Post. Los funcionarios estadounidenses consideran que la acción de Israel aumenta los riesgos
para que las fuerzas de Estados Unidos desarrollen su papel en Oriente Medio. Es decir, que básicamente, en resumen, estas acciones por parte de Israel pueden terminar costándole vidas humanas estadounidenses al gobierno de Joe Biden, para que se entienda por qué el Pentágono está bastante enojado. De hecho, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, el jefe del Pentágono, y otros altos funcionarios creen que Israel debería haberles informado de antelación debido al impacto del ataque sobre las tropas estadounidenses y los intereses en la región. Comentaron al propio periódico unos responsables bajo, para variar, condición de anonimato. De acuerdo con la publicación, el Pentágono podría aumentar la protección de su personal y reforzar la defensa para proteger tanto a Israel como al personal de Estados Unidos de una posible respuesta iraní. La transcripción de la conversación publicada por el Pentágono no revela, de hecho, otros detalles, limitándose a decir que Austin reafirmó el apoyo de Estados Unidos a la defensa de Israel contra una serie de amenazas regionales. Al menos esto indica el medio. Sin embargo, agrega que el incidente aumenta las tensiones entre Washington y su aliado en Oriente Medio en relación con la campaña israelí contra Hamas. Las autoridades estadounidenses intensificaron sus críticas al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por esta gestión de la guerra en Gaza, y precisaron que Israel no protegió a los civiles de la región ni garantizó su acceso a la alimentación y a la atención médica. Esto lo está subrayando de una forma bastante contundente The Washington Post. Al mismo tiempo, se observaron pasos de Washington para tratar de enfriar el conflicto entre Irán e Israel ante el posible ataque a Tel Aviv. Sin embargo, el enviado de Estados Unidos a Oriente Medio, Beth McGurk, ha instado a los ministros de Asuntos Exteriores de Irak, de Arabia Saudita, de Qatar y de los Emiratos Árabes Unidos a pedirle a Irán que reduzca las tensiones con Israel. Pero claro, hay que tomar en cuenta que Irán ya perdió personal, ha perdido ciudadanos, y ahora pedirles que desescalen cuando quien ejecutó el ataque es precisamente Israel es algo bastante complicado. Sin embargo, eso es lo que se está comentando, que estas fueron precisamente las acciones o las informaciones que dieron las fuentes anónimas citadas por el medio Reuters. Claro, para muchos expertos hay que tomar en cuenta que unos medios de Estados Unidos, basándose en unas fuentes de inteligencia de su país y también de Irán, informaron que es inminente un gran ataque de Irán contra incluso 10 blancos vulnerables de Israel, incluida la infraestructura energética y otros objetivos, usando misiles balísticos y drones con cargos explosivos. El mundo está en vilo precisamente por lo que está pasando, pero lo que llama la atención es que el Pentágono nuevamente vuelve a decirle a Israel que está haciendo las cosas mal, y se lo dice precisamente antes de un ataque que podría cambiar la historia de la geopolítica actual. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.